Lo nuestro. Elvira, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, de algo muy nuestro. El día 17 de agosto, o sea el domingo, se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de don José de San Martín, y realmente duele ver cómo se borra y se sigue borrando esta conmemoración que fue transformada en un feriado, y el feriado ahora se transforma en día no laborable, y nadie menciona absolutamente, porque hoy estaba escuchando la televisión a la mañana y hablaban de feriado. Y algunos aclaraban, no es feriado, es no laborable, pero nadie mencionó a San Martín. Lo mismo pasó el 12 de agosto, el martes pasado. Nadie mencionó el día que fue reconquistada Buenos Aires de manos de los ingleses. Esto del 12 hace mucho tiempo que pasa. Cuando yo iba a la escuela primaria, y esto hace muchos años, era un día feriado. El día de la conmemoración de la Reconquista no se trabajaba. ¿El 12 era feriado? Sí, fue feriado, pero yo no puedo acordarme, no puedo ubicar cuándo dejó de ser feriado, cuándo se borró del calendario directamente. Ahora estamos en proceso de ir borrando del calendario, a manos de la promoción del turismo, todo lo que significa conmemoración de nuestra vida y nuestra identidad. Entonces me parece que tenemos que reaccionar a esto. ¿Qué pasa con los actos en las escuelas? Ahí empezó también la borratina, porque dejaron de conmemorarse el mismo día, se conmemoró en otra fecha, en una última hora en el secundario, en los 15 minutos de la última hora, cosa que ya después los chicos salían, todo el mundo estaba apurado, muchas veces los mismos preceptores te decían, 5 minutos, ¿no?, el acto. Todo esto, estos pequeños detalles que parecen sin importancia, fueron sumándose para atacar la historia argentina, para atacar nuestra identidad y para atacar nuestra defensa de nuestros recursos, porque de fondo todo esto significa que el país está siendo sometido a un saqueo permanente de todos sus recursos. El borrar la historia es también para que no se defienda lo que es nuestro, para que nos dejemos arrancar nuestros recursos sin reaccionar. Y alguien que justamente no pretendía esto era don José de San Martín. Por eso San Martín, que había nacido en Yapeyú, en un pueblo de lo que en aquel tiempo se llamaban Las Misiones, hoy provincia de Corrientes. Y bueno, hay una discusión acerca de si San Martín tenía sangre originaria o no. En realidad, San Martín, según las descripciones, habría sido pardo. Pardo sería más o menos. Pardo sería que tenía sangre blanca y sangre indígena. La mezcla de español blanco con sangre indígena daba la clasificación social de pardo. O sea que era oscurito como yo, o menos o más. Más o menos como vos. O sea que tengo color de San Martín, ¿me está diciendo? Sí. Bueno, era de un color oscurito, el virrey no el virrey, sino el gobernador de Chile, cuando recibe el acta de independencia de Tucumán, que se lo manda San Martín desde Mendoza, donde estaba preparando el ejército de los Andes, le contesta, le dice al emisario, y yo firmo esto con mano blanca, no como la de San Martín, que es negra.
bueno, tenía un color de piel subido y no negra, pardo, y tenía unos relampagueantes ojos negros, muy negros, que donde podemos decir echaba el alma por los ojos. Y esa alma de San Martín estaba profundamente arraigada en ese lugar donde nació. Tanto es así que cuando tenía 7 años más o menos, su familia, su padre era militar español, se traslada a España y él y sus hermanos van al colegio militar. Hace allí su carrera militar y participa de campañas de España en el norte de África y también participa en la defensa, en el ejército español, él, de la España invadida por Napoleón en 1808. Tiene una actuación destacada en esa guerra. No vamos a hacer la historia de San Martín en su paso por el ejército español. En realidad, evidentemente, muchos oficiales americanos de ese ejército español eran muy conocedores de las ideas de la Revolución Francesa, muy conocedores del avance de los pueblos y también participaban de una ubicación antiimperialista y todos ellos anhelaban la independencia de sus lugares de origen. Así tenemos a lo largo de la América Latina a muchos oficiales que, habiendo nacido en América, hicieron su carrera militar en España y volvieron a prestar servicios en las revoluciones de su tierra. Ese es el caso de San Martín. Arriba a Buenos Aires en 1812, 2 años después, una vez vencido Napoleón en España, vuelto Fernandito, como le decían, al trono, y anoticiado de la revolución en Buenos Aires, en Chile, en México, en todas las colonias españolas, y con conocimiento de causa, arriba a Buenos Aires, repito, en 1812. Se pone al servicio del gobierno de Buenos Aires, que ya sería el primer triunvirato, y se le encarga la formación de un cuerpo de granaderos. A eso se dedica, funda también, porque San Martín no es un militar exactamente. San Martín, el hombre es político, es militar, es amante de la cultura, realmente es el hombre completo que nos deparó el destino para ser el libertador de media América. Realmente por eso mismo, porque tenía ideas de igualdad y de fraternidad, digamos, con los pueblos originarios, con los esclavos, era antiesclavista, y fue combatido, criticado, calumniado y hoy día olvidado o casi olvidado. Realmente digo que fue combatido porque cuando ya nomás desde el inicio de sus tareas va a crear el ejército, va a crear el cuerpo de granaderos a caballo y solicita al gobierno de Buenos Aires el reclutamiento de 300 correntinos, 300 guaraníes para formar parte de su cuerpo. Y Rivadavia, mandamás del primer triunvirato, deja sin efecto ese pedido.
O sea que Rivadavia podemos decir que es el personaje durante su gobierno en el Triunvirato, su Secretaría de Hacienda, y su gobierno posteriormente en la provincia de Buenos Aires y como presidente de la República entre 1825 y 1828, va a ser el hombre de los intereses británicos en nuestro país. Vamos a decirlo así, lisa y llanamente. Es el villano del comienzo de la nación, o sea, el comienzo de nuestra patria, sería como el Sturzenegger de entonces. Bueno, en realidad lo que él hacía era impedir que este Sturzenegger está destruyendo lo que se construyó. Y Rivadavia trataba de impedir que se construya una nación soberana y con desarrollo propio y pensamiento propio. O sea, le interesaba subordinar esta nación a la protección de Inglaterra. No era el único. Lo tenemos a Carlos María de Alvear, enemigo de San Martín prácticamente, pariente lejano de Marcelo Torcuato de Alvear, que fue presidente entre 1922 y 28. Así que, digamos, San Martín tuvo que enfrentar muchas dificultades. En Buenos Aires va a crear la Logia Lautaro, una agrupación que actuaba en forma secreta de apoyo a las ideas independentistas. Desde la Logia Lautaro va a tratar de que se reúna la Asamblea de 1813. Allí está también Monteagudo comandando a la parte civil, popular, digamos, de esas ideas, y esta asamblea de 1813 que se reúne según los propósitos populares y de la logia para declarar la independencia y redactar una constitución, sí se va a reunir, pero los enemigos de la declaración de la independencia en ese momento, y con Alvear también ahí a la cabeza, van a manipular la formación de la asamblea, van a rechazar a los diputados orientales, por lo tanto, que iban a incorporarse a esa posición de declarar ya la independencia, y logran que la Asamblea de 1813 cumpla una función que, bueno, sí tenemos que recordar, ¿no? Elimina los instrumentos de tortura, declara la libertad, deja sin efecto los impuestos que pagaban los indígenas de algunas regiones por ser indígenas, etcétera, etcétera. Declara la libertad de vientres, o sea, los niños nacidos después del 31 de marzo de 1813 eran libres, pero no declara la independencia ni redacta ninguna constitución. Así que con esto es un ejemplo de cómo es combatidas las ideas de San Martín. ¿Y con quién se va a reunir San Martín? ¿Con quién va a concordar en esa cruzada por la independencia? Va a concordar con Belgrano, con Artigas, va a valorar a jefes como Martín Miguel de Güemes, como Dorrego. En realidad ese sería, ya muerto Moreno y eliminado de la escena política Castelli, Vieites todavía permanece trabajando por la idea en Buenos Aires, y otros no tan populares. Ese sería el partido independentista. El partido, decimos, como para tener una idea de que era un grupo organizado que peleaba por la independencia. Las campañas militares quedaron a cargo de San Martín cuando el gobierno de Buenos Aires, que generalmente cayó en manos de lo que fue el centralismo porteño. El centralismo porteño, con su partido unitario, estaba
expresaba, mejor dicho, los intereses de los grandes terratenientes y comerciantes del puerto de esa época. Ya había sido eliminado, repito, de la junta, de la primera junta, Moreno. Ya Castelli también ha sido enviado al norte con la primera expedición al Alto Perú, y habían quedado Saavedra y compañía con el gobierno de la revolución en sus manos. O sea que inicialmente nuestra revolución tuvo dos líneas: la línea pro-oligárquica terrateniente, que pretendía la independencia pero subordinada a los intereses especialmente extranjeros, especialmente ingleses, y la línea de la soberanía nacional de un país con independencia económica, con modificación de la situación social de sus habitantes, y realmente formar parte del concierto de las naciones libres del mundo. San Martín entonces es enviado a hacerse cargo del ejército del norte, que ya después de varias victorias como Tucumán y Salta, siguiendo hacia el Alto Perú, hoy Bolivia, había sido derrotado en Vilcapugio y Ayohuma, y venía retrocediendo por orden del gobierno porteño, en manos del centralismo porteño, venía retrocediendo con órdenes de dejar el terreno del Alto Perú librado a los españoles, pero manda a hacerse cargo de ese ejército a el teniente coronel ya San Martín. Allí se encuentra San Martín, dice la tradición, en la posta de Yatasto, y en largas conversaciones Belgrano instruye a San Martín acerca de sus vastos conocimientos de lo que es el norte argentino, de sus gentes, de lo que son capaces, de cómo vienen peleando. Recomienda o pone en conocimiento de San Martín la calidad de sus oficiales. Y a San Martín, que había estado en España viendo y viviendo la acción del pueblo armado en guerrillas, además del ejército español que luchaba contra los invasores franceses, conocía perfectamente la guerra de guerrillas. Por lo tanto, cuando ve el comportamiento de los gauchos del norte, de los gauchos salteños y de Jujuy, toda la zona, y ve la calidad de este oficial, Martín Miguel de Güemes, no vacila en dejar la frontera norte de nuestro país en manos de este pueblo en armas para contener a los ejércitos realistas españoles que venían desde Lima, desde el Perú, para sofocar la Revolución de Mayo. Y allí, en ese norte, en esas conversaciones con Belgrano y su Estado Mayor, es que San Martín termina de armar su plan de derrota del poder español en América. Pide al gobierno de Buenos Aires que lo nombren gobernador intendente de Cuyo, o sea, Cuyo estaba integrado por las tres provincias, que hoy son tres provincias: Mendoza, San Juan y San Luis, la región de Cuyo que todos conocemos. Se le otorga se aprueba ese plan, y allá va San Martín a Mendoza a instalarse en el campamento del Plumerillo con la idea de crear un fuerte ejército que cruce la cordillera, derrote a los chilenos en Chile y junto con los chilenos ir a atacar
a los españoles en su reducto más fuerte, su fortaleza total, que es Lima, que es el Perú. Entonces, Elvira, para ver si te voy comprendiendo este inicio de la carrera militar y política de San Martín en las provincias del Río de la Plata, él se fue haciendo un nombre como personaje incómodo para el poder central porteño. Claro que sí. Decías, por ejemplo, ahora toda avenida que se precie de tal es San Martín en la Argentina, pero en ese momento lo mandan a, como sería, al lugar más enquilombado del país, a que lo terminen, no sé, prácticamente entregarlo a los realistas españoles, donde la batalla era más dura, y después lo mandan a Cuyo, que es algo así como andar al patio, fíjate si llueve. Bueno, pero en realidad no es tan así lo último que decís, porque él pide ir a Cuyo para preparar allí el ejército, porque es su idea, no es una idea del gobierno central la de cruzar la cordillera. Claro, a eso me refería. Él va diciendo que voy a liberar a toda América, claro. o va, o sea, lo dejan ir y dicen, este loquito, déjalo que haga lo que quiera. En realidad no les interesaba mucho a al gobierno central, al gobierno centralista de Buenos Aires, pero tampoco podía, la independencia tenía un total apoyo popular, tampoco podía ser tan antipopular y arriesgarse, porque además ya tenemos desde 1811 el trabajo de los llamados después caudillos, o sea, lo tenemos a Artigas en la banda oriental, enfrentado al gobierno de Buenos Aires, y tenemos al resto de los gobernadores, caudillos que ya empiezan a manifestarse, como Ramírez en Entre Ríos, más tarde López en Santa Fe, y el interior está también imbuido de la lucha por la independencia. El gobierno centralista de Buenos Aires, el gobierno de la oligarquía terrateniente en aquel tiempo también, que siguió, no las tenía todas consigo. Tampoco podía pretender que los realistas reconquistaran Buenos Aires, porque sus intereses no estaban precisamente en España, que era una potencia en decadencia, que no tenía industria, que no tenía... en realidad sus intereses estaban en lograr el contacto, el negocio con Inglaterra, Francia, por ahí iba el caminito. Eran en realidad proimperialistas. O sea, nuestra oligarquía terrateniente fue proimperialista desde el nacimiento del país, no desde ahora. San Martín queda en Cuyo librado a su fuerza y a su ingenio y a su tenacidad para preparar el gran ejército que va a cruzar los Andes. Tiene a veces el apoyo del gobierno central, poca colaboración, hace falta, hay que pensar, hace falta reclutar un ejército de 4.000, más de 4.000 hombres, instruirlos militarmente, forjar las armas, comprar armas y forjar cañones, hacer la ropa, lograr la alimentación de ese ejército. San Martín además es gobernador-intendente, tiene que ocuparse de la vida de las 3 provincias cuyanas y se ocupa con tanta justicia y con tanta dedicación que si al principio el pueblo cuyano lo miraba con respeto y una cierta desconfianza, al cabo de esos 2 años de gobierno, solo 2 años, el pueblo cuyano amaba a San Martín. Se ocupó de todo,
se ocupó de la justicia, se ocupó de los problemas sociales, hasta recomendando la vacuna antivariólica que ya había aparecido por esa época, o sea, se ocupó de la salud. No por nada, en realidad, el pueblo cuyano hizo semejantes sacrificios para levantar ese ejército. A pesar de las contribuciones forzosas a que se veía obligado el gobernador intendente, de los impuestos que tenía que subir a quienes correspondía, de las confiscaciones a los propietarios españoles o a los que estaban en contra de la revolución, de las donaciones y todo eso, el pueblo cuyano lo amó. Entonces, por eso acá Gustavo dice el gran jefe, realmente porque eso de jefe era lo que sentía el pueblo, que era el gran jefe. Y el hecho de esa hazaña, vamos a retroceder un poquito, llega en 1814 y empieza su labor. En ese tiempo, cuando él llega, la revolución que en 1810 había estallado en Chile y también en México y también en Nueva Granada, o sea, lo que es Colombia, Venezuela hoy, había sido prácticamente la revolución chilena había sido derrotada y Santiago sufría la derrota. En la batalla de Rancagua, las tropas de O'Higgins habían perdido y habían tenido que cruzar la cordillera y refugiarse en Mendoza, donde estaba instalado San Martín y los recibe, San Martín casi recién llegado, y los recibe, y tanto el general O'Higgins como su tropa se van a incorporar a esta tarea de formar el ejército de los Andes. Este cruce de los Andes fue para ese tiempo. No pensemos hoy día en los micros, los aviones, no pensemos en los teléfonos, pensemos en mulas, caballos, frío, altura, la cordillera, en la parte más alta de la cordillera de los Andes. Y había que pasar esa cordillera con 4.000 soldados, 1.500 milicianos, 1.500 mulas, llegan 400 y tantas, porque se despeñan, las mulas van cargando los alimentos, víveres para 15 días por lo menos, 700 reses, de 1.600 caballos llegaron 500 y tantos, y no en buenas condiciones. Esto lo digo para que se entienda lo difícil que fue el paso de la cordillera, porque una cosa era que un arriero con 10 vacas cruzara esa cordillera, ida y vuelta, y otra cosa es semejante fuerza. Había que llevar esos cañones, esas cureñas, esas armas, las municiones, todo el alimento para los caballos, los fardos. Bueno, ni pensar lo que fue. Por eso es una hazaña que no ha sido valorada por la historia argentina, porque ¿quién escribe la historia? Es que la historia la empezaron a escribir los vencedores, que fueron finalmente los allá por el tiempo ya de Mitre, ¿no?, los representantes de esa oligarquía terrateniente y esa burguesía comercial porteña. Al escribir la historia, los vencedores, se oculta el verdadero tamaño, la dimensión de esa hazaña y de esas ideas que iban tras ese ejército o con ese ejército, de esas ideas de igualdad, de esas ideas de lograr un país soberano, y un país soberano que vamos a ver más adelante, que no se no se refiere solamente a las provincias unidas del Río de la Plata, a Chile y al Perú, sino que va más allá.
La idea ya estaba.